Listo. Creo que ahí todos lo estamos viendo. Bueno, este es un tema muy importante y lastimosamente en las universidades no nos ayudan mucho a fortalecerlo. En el colegio tampoco. Temas de la participación ciudadana, pues es muy importante para todas las acciones que tienen que ver con nosotros, todas las acciones públicas, todas las acciones familiares, todas las acciones del hombre en sí. La participación es muy importante. Aquí vamos a hablar 5 punticos, que es participación, alguna normatividad, lo voy a pasar como muy ligero porque la verdad quiero escucharlos a ustedes. ¿Cuáles son los sistemas de participación que tenemos, por ejemplo, aquí en Bogotá? ¿En qué espacios podemos estar y qué incidencia hemos tenido en esta participación? ¿Qué es participación? Encontramos que participación viene del latín participare, que es partis y capere, y significa tomar parte. Y aquí es muy importante porque desarrolla y da alcance al principio de igualdad. Entonces aquí es donde podemos enlazar el Estado con la sociedad en esa participación. Que no tomen las decisiones ellos, sino que las tomen con nosotros, porque es algo que nos va a afectar a todos y todas. Y este es un mecanismo mediante el cual la comunidad, organizaciones civiles, podemos comunicarse con el Estado para que nos escuche. Entonces se crean mecanismos de participación para que estas entidades nos escuchen y tomen en cuenta nuestras apreciaciones. La participación en Colombia pues está consagrada en la Constitución Política de Colombia, su artículo 1, donde nos dicen que Colombia es un Estado social de derecho democrático y participativo, por acá, democrática, participativa y pluralista. Entonces, desde allí ya nos van definiendo que la participación es parte importante en nuestro Estado. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado. Facilitar la participación de todos y todas en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Entonces, está en la Constitución. ¿Será que sí, efectivamente, sí facilitan esta participación de todos y todas en las decisiones? Artículo 103 también de la Constitución, donde encontramos los mecanismos de participación, que allí está el voto, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto. Artículo 270, que la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública. Aquí está la rendición de cuentas en las diferentes entidades del Estado, por ejemplo. Esa es una de las formas para poder controlar la gestión pública. También tenemos una ley de participación. Tenemos la ley estatutaria de la participación, que es la 1757 de 2015. Y esta está basada en tres pilares que vienen de la Constitución Política. El primero tiene que ver con los mecanismos, voto, plebiscito, referendo y demás. El segundo en la rendición pública, que también está en ese artículo 270. Y el tercero, que para nosotros es fundamental, y es la coordinación y promoción de la participación ciudadana, que le otorga un protagonismo al Consejo Nacional de Participación, que es el órgano más importante del país en participación, y de allí se crea todo ese sistema nacional de participación para poder interlocutar con el Estado y que nuestras propuestas sean escuchadas. La ley de participación, en su artículo 102, nos habla de unos derechos, que yo quiero que aquí hagamos como esa interiorización, a ver si de pronto sí tenemos esos derechos o nos vulneran el derecho. Participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública y control político. ¿Será que sí estamos participando en esas fases de planeación? Plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo local, plan de desarrollo municipal.
ser informado oportunamente y con claridad sobre el derecho a la participación ciudadana, sus contenidos, las formas y procedimientos para su ejercicio y las entidades de las administraciones públicas con las cuales debe relacionarse de acuerdo a los temas que son de su interés incentivar. ¿Será que sí nos informan? Bueno, ¿Será que Freddy, acá en el chat tenemos a alguien que dice sí, pero no hay garantías. Entonces, digamos que eh, podemos estar, digamos que para todos es claro qué es un plan o qué, o sea, qué es planeación o cómo se hace esa planeación, digamos, para que les podamos dar claridad de ese tema, porque Ok, digamos, listo, Mabel. ¿listo? Entonces, ya más adelante vamos a hablar sobre esos planes donde podemos hacer incidencia y de qué trata, como para que lo tengamos presente. Pero bueno, continuamos con estos derechos que son fundamentales. O sea, si nosotros no sabemos nuestros derechos, ¿cómo los vamos a exigir? Recibir información oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de participación. ¿Ustedes recibieron alguna información oportuna y veraz acerca del plan de ordenamiento territorial aquí en Bogotá? ¿O recibieron información oportuna y veraz para poder opinar sobre el plan de desarrollo hace 2 años que nos presentó la alcaldesa Claudia? Pero también tenemos algunas responsabilidades. Informarse sobre los aspectos de interés público sobre los cuales pretendemos promover discusiones públicas. Entonces, nosotros estamos haciendo ese ejercicio. Sabemos que en el Congreso está la ley 400, que es la ley del deporte, que es la reforma de la ley 181 de 1995. Nosotros hacemos esa investigación, respetar las decisiones tomadas en las instancias de participación ciudadana de acuerdo a las prioridades concertadas de manera colectiva por los actores participantes de las mismas. La responsabilidad será que en esos espacios de participación sí nos escuchan y sí respetan nuestras solicitudes. Y para el caso de expresiones asociativas formales, rendir cuentas a quienes integran estas comunidades. Eso por lo general se realiza en las rendiciones de cuentas de las organizaciones y nosotros, por ejemplo, en nuestra agremiación ya vamos a tener nuestra rendición de cuentas finalizando este mes. Los deberes de las autoridades públicas: promover, proteger, implementar y acompañar las instancias de participación. ¿Sabían que en Bogotá había más de 25 instancias de participación de diferentes sectores? Garantizar la participación ciudadana en los temas de planeación del desarrollo, de políticas sociales, de convivencia ciudadana y reconciliación. Por ejemplo, para el POT, más o menos 28.000 personas participaron. ¿Será que 28.000 es una cifra buena para una ciudad de más de 7 millones de habitantes? Proteger a los promotores de las instancias de iniciativas ciudadanas para que se puedan desenvolver en condiciones apropiadas sus ejercicios de participación ciudadana. En los espacios de participación entregan facilidades para que la gente participe o hacen reuniones a las 2 de la tarde cuando todo el mundo está trabajando para tomar las decisiones con la minoría. Puede pasar. Entonces, ya vimos como la normatividad grande que hay en el Estado, Constitución y demás, y les voy a presentar el sistema de participación que tenemos en la ciudad de Bogotá, que nace del decreto 557 de 2018 y es el sistema DRAFE: deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios recreativos y deportivos para Bogotá. Entonces aquí tenemos la normatividad por medio por el cual se adopta este sistema de participación. ¿Y cuál es el objetivo del sistema DRAFE? Lograr que los actores sociales, comunitarios, académicos, económicos, institucionales, públicos y privados dialoguen y debatan en torno al desarrollo y consolidación de los campos DRAFE en la ciudad. ¿Será que el DRAFE ha invitado a las universidades para que estén presentes en las discusiones sobre el sector? ¿Será que la Secretaría Técnica, que está en cabeza del líder, ha buscado estos acompañamientos? Inclusive, ¿será que la directora participa de este espacio de participación que es el más importante de la ciudad en el sector?
Y este sistema está compuesto por dos consejos, el Consejo Distrital DRAFE y el Consejo Local DRAFE. Entonces tenemos un consejo local por cada localidad, o sea, tenemos 20 consejos locales DRAFE y tenemos un consejo distrital compuesto por un delegado de cada consejo. Entonces, los consejos locales están compuestos por 8 sectores. El sector de persona mayor, población con discapacidad, sector educativo, sector jóvenes, escuelas o clubes, juntas de acción comunal, ESALes o colectivos y grupos étnicos o sociales. Tenemos una amplia cobertura poblacional, se puede decir, pero vemos que la administración sigue encaminada en únicamente crear oportunidades para escuelas o clubes y dar algunos beneficios para el resto de poblaciones, pero beneficios de participación en sus programas y proyectos, más no beneficios para que se puedan consolidar como sectores importantes del DRAFE. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como consejeros locales? Recoger esos aportes de la ciudadanía, presentar iniciativas. Entonces, nos organizamos año a año para participar en presupuestos participativos, para ver si podemos cambiar en algo lo que se viene ejecutando siempre en la ciudad, pero ha sido bastante complicado, y promover pues esa transversalización de la perspectiva intergeneracional con enfoque poblacional, diferencial en los planes, programas y proyectos. Y también pues obviamente enfoque de género también está incluido allí. Conocer las líneas estratégicas de la inversión destinadas a la ejecución de los proyectos. En Bogotá tenemos 3 líneas estratégicas. Uno es procesos de formación, otro es eventos recreodeportivos y otro es dotación. Esas son las 3 cosas que se hacen en proyectos deportivos en Bogotá. Ejercer e implementar mecanismos de control social y divulgar las acciones adelantadas ante la comunidad. También generamos nuestros procesos de rendición de cuentas. Y también hay otro espacio de participación muy importante que pocos conocen. Yo lo vine a conocer hace 2 años, cerca de 2 años que pertenezco al Consejo Territorial de Planeación, y se llama el Consejo Territorial de Planeación Distrital aquí en Bogotá. Todos los municipios tienen consejos territoriales de planeación. El CTPD, por ejemplo, tenemos 113 consejeros. O sea, somos más consejeros que en el mismo Consejo de Bogotá, que nada más hay 45. Aquí somos 113. ¿Qué hacemos allí? Emitimos conceptos y hacemos seguimiento a 2 funciones muy importantes que hacen las administraciones distritales. Uno es esa elaboración de ese plan de desarrollo. A nosotros no lo presentan para que nosotros pongamos nuestras iniciativas, para que nosotros veamos si efectivamente está acorde a lo que necesita el sector, para que nosotros presentemos propuestas y poder, entre comillas, concertar este plan de desarrollo. Y si es concertado, pues se dice que efectivamente se aprueba el plan de desarrollo. Plan de ordenamiento territorial pase exactamente lo mismo. Antes de pasar al debate al Consejo, pasa por el CTP y el CTP emite concepto positivo o negativo sobre el plan de ordenamiento territorial. El plan de desarrollo fue hace 2 años, plan de ordenamiento territorial fue a comienzo, finalizando año, el 30 más o menos, la alcaldesa Claudia López, mientras estábamos de vacaciones, sacó el plan de ordenamiento territorial por decreto, y por el CTP pasó más o menos a mediados de año. Después pasa al Consejo, dura 45 días allí, y si se concerta con la ciudad, pues el Consejo lo aprueba. Si no, pues la alcaldesa tiene la atribución de sacarlo por decreto, pero no es lo que necesita la ciudad. Por ejemplo, allí no hubo participación, allí no hubo concertación con los sectores. Entonces,
Por eso es que ustedes ven en las noticias ahorita muchas demandas de varios concejales tratando de tumbar el plan de ordenamiento territorial porque es algo que no fue participativo. Y este se rige bajo el Acuerdo 12 de 1994 del Consejo de Bogotá. Incidencias de la participación. Entonces, aquí dentro de los dos sistemas de participación que yo hago parte, pudimos involucrar dentro de ese plan de desarrollo una meta que era fortalecer 20 consejos locales de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos. ¿Qué logramos allí? Que nos dejaron un presupuesto de cerca de 340 millones para los 4 años para que pudiera funcionar el Consejo de Participación GRAFI, el sistema de participación. Y también con el tema de la pandemia logramos incluir que se dejara esa priorización de acciones. Lastimosamente la administración no lo ha cumplido, pero allí quedó consignado que debían haber una priorización de acciones al sector cultura, recreación y deporte en el marco de la emergencia y post-emergencia sanitaria del COVID-19. Allí que querían hacer el tema de la reactivación económica y una de ellas era, una línea de ellas era la activación y reactivación económica, que en nuestro sector no se ha dado. Entonces, está el plan de desarrollo, está escrito, pero ¿quién le ha hecho este seguimiento a este plan? Algunos de nosotros. Venga, ¿dónde está la priorización de acciones? ¿Qué nos tocó a nosotros post pandemia? Si muchos después de la pandemia no hemos podido iniciar otra vez nuestras labores. ¿Qué contiene este plan de desarrollo? Por ejemplo, ¿cuáles son las metas que tiene la ciudad en el plan de desarrollo? Aumentar a 48% el porcentaje de personas que realizan actividad física en Bogotá. Aquí uno se pregunta cuál era la línea base de ese 48% que teníamos antes. Entonces, muchas veces se formulan cosas o se colocan cosas en esos planes de desarrollo, pero no son tan claras. Desarrollar el 100% de los componentes para la creación de un clúster. Llevamos 2 años, están desarrollando el clúster de la economía del deporte, pero al son de hoy no hay ni siquiera algo entregable, un entregable en que va ese clúster de la economía. Formar a 40,000 niños y niñas, que esta es la meta que efectivamente se cumple con las alcaldías locales, que son esas escuelas de formación que duran 3, 4 meses, 5 meses, dejan el niño abandonado durante 7 años y el siguiente año volvamos a empezar otro proceso de formación. Entonces lo que se hace es gastar un recurso y no se tiene como claro esta inversión y para qué nos va a servir. Porque si es solo para darle entretenimiento 2 meses, pues creería que tendríamos que cambiar estos conceptos de gasto. Incrementar un 15% la vinculación del sector privado, ONG y organismos internacionales a la sostenibilidad de parques y programas. El 15% que teníamos antes, si teníamos alguna vinculación del sector privado y ONG, o el 15% es de nada y vamos a empezar con algo. Entonces, son algunas dudas que surgen dentro de estos documentos que nosotros les hicimos algunas apreciaciones que fueron tomadas en cuenta o no fueron tomadas en cuenta. Implementar una estrategia que articule el deporte en el Distrito Capital para el desarrollo de la base deportiva. Estamos cumpliendo con ese desarrollo de la base deportiva. Fortalecer 20 consejos, que ese fue el único que nosotros logramos como meter dentro del plan de desarrollo. Sostenibilidad del 100% de los parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD. ¿Será que sí los están sosteniendo a todos o varios ya los dejaron abandonados, como las canchas sintéticas están abiertas ahora permanentemente y no hay como ese seguimiento y control? Mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales. Esta labor sí la hacen las alcaldías locales en mínimas proporciones, pero sí se hace una intervención en algunos parques vecinales. Construcción de 3 escenarios deportivos y parques. Está planeado Gibraltar,
y creería que hasta el momento no hay otro pro, proyectado ni en ejecución. Entonces, también está quedado esta administración en cumplir esa meta. Y este que es el de realizar campeonatos, certámenes deportivos, que eso lo cumplen en las diferentes alcaldías locales. ¿Dónde podemos incidir nosotros como sector? Y es necesario. Plan de ordenamiento territorial. ¿Qué es el plan de ordenamiento territorial? Es esa guía donde nos dice cómo debe estar distribuida nuestra ciudad. Por ejemplo, donde nos dicen que por la carrera 13 no va a haber un metro, sino va a haber un corredor verde, donde nos dice que se van a hacer durante los próximos, este va hasta 2035, 12 años, se van a hacer 2, 3, 4, 5, 7 parques zonales, que en este caso no hay construcción de nuevos parques zonales, entonces no vamos a tener ampliación en cobertura deportiva para la ciudad, pero sí vamos a tener ampliación en cobertura habitacional. Vamos a hacer edificios de 21 pisos por toda la ciudad y no les vamos a dejar espacio público efectivo para que la gente disfrute de su ciudad. Cada vez vemos en barrios que los convertimos en edificios, pero no le construimos parques ni dotaciones deportivas para poder hacer nuestra labor. La ley 400 es la ley del deporte, pasamos algunas apreciaciones, hubo 7 socializaciones por parte del Ministerio del Deporte, socializaciones, mas no fue participativo, y eso está en este momento en el tercer debate en la Cámara de Representantes. Y el seguimiento al plan de desarrollo en Bogotá, que es algo más o menos de lo que hicimos en este momento. Eso es lo que se hace desde la participación. Si nosotros nos uniéramos para solicitar un cambio, una modificación, nosotros somos un sector muy importante, nosotros somos más de 100 carreras que tienen que ver con el deporte, recreación y la actividad física, pero cada uno tira a su conveniencia. Y creo que nuestro sector es tan informal que muchas de las organizaciones no están legalmente constituidas, y tener un aval, un reconocimiento, pues tampoco es que sea muy fuerte administrativamente esas organizaciones, y no podemos tener contrataciones de contrato fijo, indefinido o demás para nuestros docentes o para nosotros mismos que trabajamos en estas organizaciones. Sí necesitamos unión, sí necesitamos que más personas del sector se preocupen para dar estas peleas y se preocupen por el desarrollo del deporte. Yo pregunto, si tenemos más parques, ¿no tendríamos más oportunidades nosotros de generar más procesos de formación y más ofertas laborales para el sector? Por ejemplo, más parques zonales no necesitan más administradores de parques, más parques zonales no necesitarían más programas desde el IDR para que entren más personas a laborar. Entonces, si no nos damos esa pela, se puede decir, por luchar, por ampliar nuestro sector, pues cada vez vamos a ser más pequeños y vamos a tener pues una sobrepoblación en nuestro sector. Vamos a tener unas carreras muy competidas. En este momento, solo de la distrital son 1.500 administradores deportivos, y ya estamos en otras universidades que también dictan administración deportiva, gestión deportiva, gerencia deportiva, y se está pues generando una sobreoferta en el sector porque ustedes buscan plazas dentro de Computrabajo, y las cajas de compensación son las únicas que ofertan algo estable. De resto son trabajos un poco inestables, y tenemos que hacer nuestra propia gestión y ser emprendedores del sector deportivo. Pero si nos unimos, efectivamente podemos buscar más oportunidades para nosotros como sector y más oportunidades para los habitantes de la ciudad para que puedan desarrollar sus actividades recreodeportivas. Creería que dejaría por allí, Mabel, la presentación. Vale, Freddy. Y esto es importantísimo.
que no tomen decisiones por nosotros, sino con nosotros. Y eso es lo que se busca con la participación, que no es lo que a alguien en la oficina de planeación se le ocurre hacer una carrera ciclística para 200 personas en la localidad de Santa Fe, por ejemplo, que salga del Parque Nacional y vaya hasta la vereda del Verjón, pero el plan de manejo vale 8.100.000. Eso no vale ni siquiera pagarle el carro de bomberos. Entonces necesitamos gente preparada de nuestro sector manejando planeación en las alcaldías locales, manejando proyectos en el IDRD, porque nosotros somos los que estudiamos y somos los dolientes del sector deporte, recreación y actividad física. Gracias, Mabel. Bueno, pues Freddy, yo te agradezco. Creo que de toda la información que nos diste, podemos empezar, digamos, a revisar varias cosas y es, bueno, el plan de ordenamiento territorial, que sería como el primer preámbulo que quiero hacer. Me gustaría que tú le explicaras a los estudiantes y a quienes nos van a ver qué es eso del plan de ordenamiento territorial, porque digamos que lo hemos visto en el Consejo de Bogotá, se ha hecho unos debates acerca de lo que se ha planeado y digamos que es importante que los estudiantes puedan entrar como en esa connotación de qué es un plan de ordenamiento territorial y por qué es tan importante. Digamos, cuántos años dura ese plan y por qué es tan importante para la ciudad y por qué nosotros como administradores deportivos desde la agremiación solicitamos que realmente nos dejaran participar, porque resulta que tú, que estabas como representante allá en el Consejo Territorial de Planeación, estuviste muy enterado de ese tema y, y pues digamos que finalmente pues la alcaldesa decidió decretarlo e imponerlo de cierta manera, pero eso cómo nos va a afectar a futuro a Bogotá, cómo va a afectar el sector del deporte y el desarrollo de la ciudad y cómo va a afectar también ese mínimo de espacio público que necesitamos los bogotanos para el esparcimiento y la recreación. Listo. Entonces, el plan de desarrollo que tenemos vigente es del 2004. Se supone que se planea la ciudad para 3 vigencias, para 12 años. Se tiene que planear la ciudad. Este plan de desarrollo, pues realmente se hizo más o menos en el año 2000 y se le hizo algunas modificaciones en el 2004, entonces teníamos vigencia más o menos hasta el 2012. Allí Petro quiso cambiar el plan de ordenamiento territorial, efectivamente tampoco lo dejaron, se lo tumbaron. Llegó Peñalosa también a cambiar el plan de ordenamiento territorial, pero es que el problema es que no tienen en cuenta la ciudadanía. Por ejemplo, en el plan de ordenamiento que teníamos en el 2004, allí está contemplado cómo es la distribución de los parques y cómo está la denominación de ellos. Entonces, que está el parque metropolitano, parque zonal, entonces parque metropolitano mayor a 10 hectáreas, parque zonal de 1 a 10 hectáreas, parque vecinal y parque de bolsillo. Esas eran como las O características sea que hay una clasificación de los parques. Hay una clasificación Okay. Y eso también está contenido dentro de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, esta clasificación para nosotros es muy importante. Ahora, ¿cómo está en este plan de ordenamiento territorial? Parques estructurantes y parques, se me fue la otra palabra. Creo que son los que son de medio ambiente, como de esparcimiento o algo así. No, son dos clases que se los voy a resumir. Parques estructurantes es lo que está, lo más grande, en este caso vendrían siendo los metropolitanos y zonales, y parques de proximidad, creo que se llaman los otros, que son los parques vecinales y de bolsillo. Entonces, queda convertido esto únicamente en 2 clasificaciones. Este POT también tiene, el POT del 2004 tenía listados de todos los parques que se iban a hacer en Bogotá. Entonces, ¿qué
que el alcalde de Peñalosa sacó pecho con el ensueño, pues eso está proyectado desde el año 2004, que Claudia está sacando pecho con, eso ya estaba proyectado en el plan de desarrollo eh, anterior. Eso no es que ellos se lo están inventando, eso ya está proyectado, que no estaba en la construcción, pero ahí estaba destinado su uso para hacer un parque metropolitano, un parque zonal, un parque vecinal. Esos usos ya estaban. Entonces, efectivamente, se está construyendo y se van a construir. En este plan de ordenamiento, ¿qué pasó? Que aquí nos cambiaron y incluyeron la funcionalidad de los parques. Entonces, vamos a tener parques ecológicos. Nos hicieron el gol y nos van a hacer 3 parques ecológicos. ¿Cuáles son esos parques ecológicos? Son el Parque de Cerro Seco en Ciudad Bolívar, el Parque de la Zampa del río Bogotá. Entonces la Zampa es eso, ese borde, esa ronda de ese río, la van a convertir en un parque. O sea, le van a hacer un camino, lo van a pavimentar o algo así. Pueden, como es un parque ecológico, únicamente pueden construir hasta un 30%. Entonces, de senderos. pueden que lo llenen de senderos y con eso cumplen, pero realmente eso no es un parque pues, para un disfrute. Tiene algunas problemáticas de inundaciones, de riesgos y demás. Entonces, como ya no hay más lugar en la ciudad, entonces inventémonos un parque allá en la Zampa. Y vamos a tener un parque en los cerros orientales. Entonces, vamos a llenarlo de caminos, los cerros orientales, y esos son los 3 parques grandes que se van a hacer. Y recordemos que también está el parque entre nubes hacia el suroriente de Bogotá, que tenemos el parque ecológico más grande de Latinoamérica, que es el Entre Nubes, que no sé, digamos, dentro del plan de ordenamiento territorial, cómo quedaría, que ese queda en la localidad Cuarta y conecta con la localidad Cuarta con la localidad de Tunjuelito, que es una montaña. El parque Entre Nubes ya está, ya estaba en el plan de ordenamiento anterior, entonces pues el parque sigue allá. El parque sigue ahí quieto. Pero lo nuevo son esos 3. Ok, pero entonces... ¿Qué nos falta a nosotros como sector? Nos faltan parques, o sea, nos faltan escenarios deportivos de calidad para sacar a deportistas. Okay. Te doy un ejemplo. Estamos haciendo escenarios al sur de la ciudad. Estamos haciendo el taller El Ensueño. Nos inventamos una pista de mini patinaje. Entonces, tiene peralte, pero no mide ni 80 metros y una pista mide 200. O sea, no sirve para entrenar. No sirve para alto rendimiento, sirve para recreacional. Entonces nos llenamos de parques recreativos, no parques realmente deportivos, y esa infraestructura deportiva afecta el desarrollo deportivo de la ciudad. Doy un ejemplo. ¿Cuántos habitantes tiene Funza? 150,000 aproximadamente, y 150,000 tienen una pista de patinaje, canchas de fútbol, coliseo, tienen una infraestructura deportiva importante. ¿Cuántos habitantes tiene Ciudad Bolívar? 1.200.000 aproximadamente, que tiene una sola cancha de fútbol que cumple con las condiciones, que es la de Ilimaní, y de resto los escenarios pues no los estamos haciendo acorde a las necesidades de la ciudad. ¿Hay pistas de patinaje en Ciudad Bolívar? No hay pistas de patinaje. ¿Hay velódromos? No hay velódromos. ¿Hay piscinas? Sí hay piscinas, pero cumplen con las condiciones técnicas para hacer natación. No. Entonces nos llenamos de espacios que no necesitamos los del sector deportivo, y por eso cada vez es más difícil tener un proceso de formación. Entonces, y de calidad, de formación que genere también deportistas que puedan competir a nivel nacional. Entonces esa es la causa, digamos, de que los bogotanos, a pesar de que tenemos una población amplia, pues no tenemos, digamos, condiciones mínimas para poder entrenar en espacios que sean acordes, digamos, a ese tema competitivo. Pero también tenemos que tener en cuenta, bueno, mira, Juan Pablo está levantando la mano, entonces dejemos hablar a Juan Pablo, con eso aquí se arma un excelente debate. Dale, Juan Pablo. Nada, buenas noches y gracias por el espacio. Escuchando un poco a Freddy y nuevamente asalta la duda, y es cómo el plan de ordenamiento territorial viene a resolver el déficit de espacio público por habitante. Según algunos estándares internacionales,
El espacio público lo conforman los andenes, las plazoletas y los parques. Cuando hablamos de los parques Y son los balcones de los conjuntos. el mayor número, el mayor número, digamos, de espacio público que se le garantiza a los ciudadanos para su desarrollo justamente tiene que ver con los parques. Cuando hablamos que las localidades de la U o del cinturón de pobreza de Bogotá, que vienen desde Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, y puede subir inclusive hasta Suba, este cinturón de pobreza, vemos que existe un déficit de espacio público. Para quienes nos escuchan de pronto decir que según estándares internacionales se habla de 10 metros cuadrados, de 15 metros por habitante, según la Organización Mundial de la Salud. Y cuando llegamos a Bogotá, hay localidades que no alcanzan ni al 1%. Entonces, una ciudad que de algún modo se construyó subnormalmente, donde seguramente se desplazaron nuestros abuelos, nuestros padres, las construyeron desde sus esfuerzos, es ausente de planificación. ¿Cómo hoy con un plan de ordenamiento territorial se establece reorganizar la ciudad y resolver este déficit de espacio público, espacio público asociado al DRAF, a deporte, recreación y actividad física? Eso por un lado. Y otro aspecto en términos del ordenamiento territorial que de algún modo nos aqueja a nosotros como sectores que de algún modo el plan de ordenamiento territorial hoy seguramente tiene que ir más allá de definir cuál es el uso del suelo y establecer también junto con la institución, en este caso del IDR, cuáles van a ser las formas de democratizar ese espacio y el uso de espacio público. Porque pues es lo mismo hoy estar en Bogotá en una cancha de fútbol o un parque en Bosa que estar en Usaquén. Tenemos el mismo mobiliario, las mismas canchas verdes que ahora son azules, que para Peñalosa eran verdes, pero finalmente no hay una diversidad frente a las necesidades que tiene este sector en términos de infraestructura recreativa y deportiva. Y si nos vamos al tema recreativo, de la recreación contemplativa y otras manifestaciones de la recreación, aún Bogotá sigue siendo un espacio supremamente reducido para poderla ejercer como derecho. Ok, gracias Juan Pablo. Pues entonces con esto que nos dice Juan Pablo es, miren, tenemos muchísimo que hacer. Hay, digamos que dentro de la participación hace falta que el Estado escuche a la ciudadanía. Y digamos que tenemos una gran oportunidad como administradores deportivos de seguir construyendo este sector porque pues hasta ahora estamos, digamos que creciendo en ese camino. Angélica Roballo tiene alzada la mano, le voy a dar la palabra y por favor las personas que quieran participar van levantando la mano, yo les voy dando el turno de acuerdo a la cola que se haga, porque pues me parece interesante que todos podamos hablar acerca del tema y contextualizarnos sobre este tema que estamos trabajando. Drafe Ciudad Bolívar también nos ha escrito mucho en el chat y yo te quiero escuchar, no sé si puedes ahorita dar tu opinión, porque hay apuntes muy importantes que has dado acá por el chat. Entonces, Angélica, te escuchamos. Gracias, Mabel. Buenas noches a todas y a todos. Gracias, Freddy, por tu participación. Creo que con tu presentación, pues hay un contexto amplio del rol de la participación y ese ejercicio que tenemos que hacer en nuestra calidad como ciudadanas y ciudadanos. Yo quisiera hacerte una pregunta, digamos, con relación al tema del POD y es, digamos, ¿qué puntualmente no tiene este POD que pueda responder a la agenda del sector deporte o el sector DRAFE en la ciudad? Digamos, en muchos escenarios lo que se escucha es que se requieren equipamientos o espacio, digamos, para el desarrollo de equipamientos y cuando, digamos, se disponen a veces, pues no responden un poco a las necesidades que bien planteaba hace un momento Juan Pablo de la ciudadanía. Pero sí quisiera puntualmente preguntarte qué no tiene este POD y que requiera para cumplir como los estándares de esa agenda social del sector draft. Listo. Gracias por la pregunta, Angélica. Lo que no tiene son parques. Realmente no tienen parques nuevos. Se van a desarrollar 10 que estaban contemplados en el antiguo POD, pero que tengan parques nuevos no los hay. Y la preocupación es que tenemos más de 50 disciplinas deportivas
deportivas en Bogotá. Tenemos escenarios para poder hacer la práctica de esas 50 disciplinas deportivas en todas las localidades. Es la pregunta. Uh-huh. Y aquí se agrava con algo, que estamos ampliando espacio público efectivo por habitante con la Zampa, con Cerro Seco y con el Borde Oriental. Con eso ampliamos espacio público. Pero en las localidades no se amplía el espacio público, en las localidades que no son pues las circunvecinas a ellos. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, Teusaquillo, por ejemplo, Usaquén, por ejemplo, Chapinero, pues no está ampliando ese espacio público efectivo, sino lo va a disminuir porque estamos construyendo torres de apartamentos de más de 20 pisos. Dentro de este plan de ordenamiento territorial también se dispone cuál es la retribución que tienen que dar los constructores en temas de espacio público para la recreación y el deporte, por ejemplo. Y lo que uno va a ver es que muchas veces la retribución es económica y ese dinero va para el IDR, y el IDR ¿en qué se lo gasta? ¿Alguien se ha preguntado? Yo me lo he preguntado este año que he estado allí como inquieto con el tema, pero ¿en dónde está el dinero? ¿Será que se lo está gastando en el mantenimiento de los parques que ya tenemos? Porque construir nuevos no se evidencia esa construcción de los parques nuevos. Y dos, también se le está solicitando cosas muy mínimas a los constructores de espacio público. Yo vivo en unas torres de apartamentos, son cerca de 15 torres, 21 pisos, 10 apartamentos por cada piso, cerca de 4.500, 5.000 personas vamos a vivir acá. Y tiene un parquecito en toda la mitad, donde tienen unos biosaludables y pared de contar. Y un rodadero. Ese es el espacio público que tenemos. Y van a hacer en la terraza va a ser peatonal, y ya con eso es lo que vamos a tener de dotación recreo deportiva. Es justo que nos encierren a esos espacios, es justo para nuestro sector que perdamos competencia, y se suma una problemática, y es el tema económico para acceder a los parques. Entonces, puede que tengamos más canchas, pero tenemos más restricciones para utilizar esas canchas. Cuando la cancha era de pasto y era un barrial, los niños jugaban en esa cancha. Ahorita es sintética y está encerrada. Si no se paga, pues no se juega. Entonces estamos dándoles unas restricciones a nuestra población para que tenga un sano esparcimiento, y pues es grave para la ciudad. Y por otro lado dicen es que las organizaciones deportivas están lucrando de estos espacios. Pero ¿cuáles organizaciones? Las que están en el Salitre. Vaya uno al Salitre y está destruido. ¿Cuánto vale una mensualidad? Y vale 250,000 pesos. Vaya uno al Coliseo del Salitre, y donde estaban las ligas, y eso está destruido porque pues efectivamente se robaron la plata de la remodelación de este gran escenario para Bogotá, que es muy importante. ¿Qué les tocó hacer a las ligas? Quitarle los espacios a las escuelas y clubes en otros sectores de la ciudad, y pues tenemos un déficit de espacio para practicar disciplinas deportivas y un déficit de espacios para hacer nuevos gerentes o tener nuestras propias iniciativas deportivas, porque ya no hay no tenemos donde generar nuestras empresas deportivas. Y lo que han hecho varios compañeros de nosotros es adecuar bodegas, y se han creado unos espacios deportivos muy interesantes, que pues ese es otro camino, pero pues es un camino que necesita bastante inversión económica. Entonces, hay formas, pero pues no todos podemos acceder a esas formas. Bueno, Freddy, acá tenemos a Javier Montoya Garzón. Javier, activa tu micrófono y si puedes activar tu cámara también para poder verte. Entonces te damos la palabra, te damos 3 minutos para poder hacer tu intervención, porque ya el tiempo se nos está agotando. Luego sigue Mauricio Avellaneda. Buenas noches a todos. Hola Franci, hola Freddy. Sí, no tengo mucho conocimiento acerca del POT, pero generalmente cuando sucede que emiten cada alcalde
o cuando hay un nuevo alcalde, emiten su POT, y generalmente estos POTs presentan todas las trabas del mundo, hasta que finalmente los alcaldes tienen que decretar los POTs, es lo que yo he entendido. Sin embargo, los POTs tienen dos aspectos bajo los cuales se vuelven inmanejables, y es porque el interés que más se muestra es el de desarrollo de vivienda y lo que tiene que ver con la industria y con el comercio. Es a lo que generalmente se le da más prioridad. Entonces, desde ahí es donde nosotros comenzamos a perder, porque no se tienen en cuenta lo que está diciendo Freddy, los espacios. Y dentro de lo que es el desarrollo de vivienda, nos quieren asignar, por ejemplo, si es un conjunto de apartamentos, entonces lo dotan de un mini gimnasio, un parquecito al frente, etcétera, y nos van reduciendo a eso, ¿sí? Y de esa manera, pues es difícil. Y lo otro que también quiero reforzar es que el acceso, por ejemplo, los pocos que tenemos acceso a caja de vivienda, podemos tener algún acceso pagando, ¿sí? Pero la gran mayoría de nuestra población, a la que es población vulnerable, no tienen acceso a este tipo de cajas de compensación. Y es donde Freddy dice, por ejemplo, los parques de la periferia, que no son dotados y son espacios que realmente no hay manera de, toca con las uñas prácticamente, mirar cómo se monta algo para poder satisfacer las necesidades de la gente, ¿no? Entonces es como que de entrada en los POTS se les da importancia solamente a dos cosas, y desde ahí pues eso es lo que quería yo como resaltar y comentar, ¿no? Vale, Gracias, Javier, Fred. muchísimas gracias. Bueno, no sé, Freddy, ¿quieres hacer una introducción ahí? Un minuto, con eso le damos el paso Sí, no, a que Mauricio. efectivamente el país lo mueve como varios poderes. Uno es el de los banqueros y el otro es el de la construcción. Entonces, ellos son los que ponen la agenda, ellos son los que ponen el desarrollo, el diseño y demás, y son los que tienen el dinero para poder hacerlo. Entonces, es muy difícil pelear contra esos grandes capitales económicos, grandes intereses económicos, y sumado a ello, pues aquí viene un tema de región metropolitana que está entrecruzado con el POT, que también es un tema inmobiliario gigante para toda la región de Bogotá, y donde vemos las dotaciones, donde vemos más hospitales, donde vemos más parques, donde vemos más colegios, vemos es habitaciones, apartamentos, y estamos llenando la periferia de Bogotá y sus municipios aledaños con sola infraestructura habitacional, y pues eso no es bueno para un desarrollo de ciudad como se quiere. Bueno, yo quiero hacer aquí una anotación, y es, ¿cómo vamos a hacer para sostener ese capitalismo si no tenemos bienestar mental de la ciudadanía? Digamos que todos nos dimos cuenta con el COVID y con el encierro que tuvimos que sí necesitamos tener espacios para poder, digamos, salir, tener espacios de esparcimiento, poder tomar aire, y esto tiene mucho que ver con el bienestar mental. Y no entiendo por qué, si antes, o sea, tuvimos la pandemia, no entiendo por qué dentro de ese plan de ordenamiento territorial, pues digamos, los dirigentes que están en su momento no contemplaron, digamos, de una manera más adecuada poder hacer o plantear ese plan de ordenamiento territorial para evitar que esa bomba de tiempo explote, porque todos lo vimos, marchas, o sea, todos estamos con un tema de bienestar mental gravísimo, y vamos a seguir teniendo toda esta bomba de tiempo acá. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar, digamos, como sociedad, y poder mantener el orden si seguimos en este mismo modelo, digamos, que de no escuchar lo que la gente pide y lo que la gente está necesitando? O sea, de que no se tenga en cuenta la participación de la ciudadanía,
sino que siempre se sigan imponiendo las cosas desde el administrativo de escritorio que tenemos. Bueno, le damos la palabra a Mauricio Avellaneda para que haga su intervención. Entonces, Mauricio, te escuchamos. Gracias, profesora Mabel. Un saludo muy especial al doctor Freddy, a Juan Pablo y a tantos amigos que veo por ahí conectados. Básicamente quería hacer un comentario con respecto a estos desarrollos que se han generado a través de los planes de ordenamiento territorial y que tienen que ver básicamente con las grandes estructuras que se están generando y que están en competencia con estos espacios abiertos. Quiero específicamente a los comerciales, que ahora son los puntos de encuentro, porque pues estamos en una sociedad consumista donde efectivamente es un centro comercial, todo es el sitio donde ahora vamos para los niños, ¿sí? Y que están expuestos a una serie de situaciones de consumo en este. Pero también, por el otro lado, está lo que nosotros como administradores deportivos y personas que estamos en este entorno estamos viendo, que es precisamente el resguardo de los parques y de todas estas zonas verdes donde pues estamos al aire libre y que efectivamente podemos disfrutar. Nosotros tenemos un problema grande, y es que los parques dejaron de ser un beneficio para la comunidad. Hoy en día ya la gente no compra una casa que queda frente a un parque, porque el parque se convierte en un problema de microtráfico, problema de consumo, problema de barras futboleras, problema de los perros que estén al parque, ya no lo pueden disfrutar los niños, e incluso del abandono se encuentran por las mismas estructuras viejas que existen en los parques y que generan un peligro para los niños hoy en día. Entonces, en este sentido, a las administraciones les sale mucho más barato generar espacios duros y eliminar todo este espacio de parque. Localidades como Puente Aranda, aquí en Bogotá, que tienen alrededor de 265 parques, finalmente no son 265 espacios de beneficio para la comunidad, para los un poco más de 300.000 habitantes, sino son 265 problemas que no se han podido solucionar porque el IED no hace aporte presupuestal y pues porque no le corresponde por norma, pero tampoco la alcaldía tal tiene recursos para atender esta problemática tan grande que tenemos. Pues finalmente creo que lo que tenemos que hacer como ciudadanos, y apelando también a la excelente presentación de Freddy, es que básicamente nosotros podemos rescatar estos espacios a partir de la participación y generando diferentes alternativas para los ciudadanos. Entonces, yo dejaría esa invitación ahí y nada, un abrazo para todos. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Bueno, pues creo yo que digamos que este tema es muy interesante y bueno, se supone que este webinar solamente dura 1 hora, pero miren que es un tema tan interesante que creería yo que podríamos hacer otro espacio de otra hora, digamos en un mes, para que podamos hablar acerca de estos temas, porque digamos que base de nuestra profesión como administradores deportivos surge a partir de todos estos procesos participativos, de cómo nos movemos en las juntas de acción comunal, en las comunidades, cómo estamos desarrollando ciudadanía, cómo vemos nosotros, digamos, ese tema de la participación ciudadana y cómo, digamos, como dice Mauricio, los gerentes que están al frente, en lugar de ver oportunidades, están viendo que lo que tienen son problemas. Pero si nosotros nos ponemos a analizar cuáles serían, digamos, esas soluciones para los parques que podemos dar para que a futuro, digamos, teniendo el cuidado e incluyendo a la comunidad para que cuide su parque, podemos generar seguridad, bienestar, integración de la comunidad. Creo que esas son cosas que nos están haciendo falta, pero creo que esas son cosas que desde la administración no se han visto. Y pues creo yo que es tarea de nosotros empezar a revisar todos esos espacios y que Mabel, ellos... Dime.
ahí es fundamental. Nosotros como administradores también somos administradores de escenarios deportivos. Lastimosamente, los administradores que en este momento están trabajando para la administración distrital en sus parques son administradores de dar permisos y recoger consignaciones. Realmente no administran el escenario. No gerencian, no gestionan. Administrar. Por ejemplo, yo en el 2011 administré el Parque El Virrey Norte. Parque El Virrey Norte, ¿qué tiene? Es un parque lineal donde en el mes de julio hacen alimentarte y donde los vecinos son estrato 8. Pero efectivamente es un parque que también le dicen el Arequipe, todo el mundo le mete el dedo. Entonces, ¿el canal de quién es? Del acueducto. Los árboles que están dentro del canal, ¿de quién son? Del acueducto. Los que están fuera del canal, ¿de quién son? Depende de la altura. Entonces, todo eso lo tiene que saber un administrador deportivo, porque nosotros administramos todo el entorno que hay dentro del mismo. Entonces, si efectivamente falta una tapa de una alcantarilla, pues toca mirar la alcantarilla a quién le pertenece para hacer la solicitud y que pongan la tapa. El problema es que nadie le hace ni la veeduría ni el control a ese escenario deportivo, y lo que hacemos es dejar que se deteriore, y ya cuando se deteriora, pues son tomados por las bandas de microtráfico y demás, y se convierten en focos de inseguridad, en focos de que las personas van a hacer sus necesidades, de que los perritos van y nunca les recogen, y efectivamente nosotros allí tenemos que también ayudar con esa veeduría. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante en Ciudad Bolívar, visitamos cerca de 12 parques que estaban en muy mal estado, y hicimos una reunión con el alcalde, y de los 12 creo que van a intervenir 2, eso es ganancia, por lo menos se puede gestionar, pero todo eso parte ¿de dónde? De la participación ciudadana. Si la gente no participa, si la gente no se inmiscuye exactamente en las necesidades, no se inmiscuye en la administración, ¿qué necesito para mi entorno? Aquí al frente, yo veo sobre la 13, todos los bombillos están ya apagados, y tengo un foco de inseguridad aquí al frente por la 13. ¿Qué toca hacer? Pues pegarse a ver quién es el responsable y vengan, solucionen, porque no es que ese es un problema que me afecta a mí y me afecta a todos mis vecinos, y le puede pasar algo a mis familiares. Entonces, si nosotros no hacemos esas acciones, pues no vamos a cuidar los escenarios y vamos a seguir en el deterioro. Una problemática grande que tenemos en Bogotá: creamos muchos escenarios, pero nunca hemos creado la fórmula para ahorrarnos el tema del mantenimiento. El gran presupuesto que tiene el IDRD, que es el 51% de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se va a infraestructura y mantenimiento. Y los proyectos sociales y demás son los que quedan con el presupuesto más bajito. ¿Por qué? Porque nos ponemos a crear espacios y no miramos quién se va a hacer cargo de ese espacio. Y allí tenemos el problema con las más de 100 canchas sintéticas, que ya nadie se quiere hacer cargo, porque pues administradores ya no hay en el IDRD, porque no alcanza el presupuesto. Entonces muchos de estos escenarios ya están con la puerta abierta y cualquiera lo puede utilizar. Juegan con guayos, juegan con zapatos, adentro fuman marihuana, apagan el cigarrillo en el tapete, y esos escenarios, ¿qué va a pasar? Se van a deteriorar, y en 5 años, ¿dónde vamos a tener una inversión de 110 mil millones de pesos para volver a hacer esas canchas deportivas? Entonces, el problema de la participación no es solo pedir y pedir, sino también exigir, cuidar y hacer valer los derechos de nosotros y de nuestros vecinos para un buen disfrute de esos escenarios deportivos. De acuerdo, Freddy. Bueno, pues creo que se nos agotó el tiempo, pero pues tenemos que hacer otro evento así, porque digamos que esto enriquece muchísimo, nos abre muchísimas otras expectativas respecto a lo que podemos hacer como administradores deportivos, digamos, los temas investigativos que también podemos emprender para poder dar soluciones a todas las problemáticas que tenemos. Y digamos que, pues no, la idea es seguir desde, digamos, en este momento, AGAT y la CUN
pues estamos tratando de hacer este tipo de webinar o de encuentros académicos para que empecemos a hacer estas construcciones. Es importante que pues que participen. Les pido por favor que diligencien la asistencia porque digamos que tenemos una base de datos en la que cuando tenemos algún tipo de evento les podemos reenviar a sus correos electrónicos para que ustedes participen y pues ingresen y puedan, digamos, dar sus opiniones, porque creería yo que eso es lo que hace que construyamos conocimiento y que de alguna manera cada vez más podamos ilustrarnos y aprender acerca de lo que es la administración deportiva y la importancia que tiene para el sector y el desarrollo. Dense cuenta que la administración deportiva, si no hay administradores deportivos en los parques, pues no hay quien, lo que decía Freddy, no hay quien administre, no hay quien gestione, no hay ideas, hay subutilización de los escenarios, hay malas inversiones. Y vemos algo claro, yo ahorita pensaba, listo, estamos pidiendo que nos construyan más escenarios, pero algo muy triste, también los escenarios que están abandonados. Tenemos el velódromo, por ejemplo, de allá de la 1 de Mayo en techo, ¿se acuerdan de ese escenario que tenemos allá? Y eso está totalmente inutilizable. Está la unidad deportiva del Salitre que la dejaron acabar. Entonces digamos que ahorita se dice necesitamos más escenarios, pero también qué tristeza ver cómo esos escenarios que sí tenemos se han destruido totalmente. El profe Elkin se está despidiendo. Elkin, qué rico tenerte acá. Muchas gracias, y estoy muy juicioso escuchándolos y excelente tema. Y el tema de los parques es una cosa pues muy difícil. Ahí como hablaba Freddy sobre el tema de las canchas de fútbol, pues para mí es la privatización de las canchas, pero bueno, eso no lo vamos a habor en este instante. Otro tema de otro webinar. Sí, eso es terrible, pero de todas maneras sí es cierto, son espacios deportivos recreativos, ahí sería más deportivos recreativos, pero sí, los espacios y los parques son carencia y como hablábamos del metraje, que me acabo de enterar que de 10 metros pasó a 15, yo pues, eso me lo aprendí, ya me voy a investigar sobre el tema, no lo tenemos en Bogotá. Y una cosita para cerrar ahí, qué pena que me tome la palabra, yo estoy viviendo en La Calera y en los municipios a la redonda no hay parques, porque por ejemplo yo vivo en La Calera y aquí solo está el parque de la plaza, no es más, y eso me parece re chistoso, pero como obviamente eso no le prestan atención, y entonces vendimos a hacer, no, usted quiere caminar o quiere monte, pues coja cualquier camino. Entonces eso es otro tema, pero vuelvo a decir, la carencia que hay de administradores y gestores deportivos. Eso no es más. Agradecerte, mi profe Mabel, y a todos mis compañeros aquí de muchas charlas, y obviamente que cuenten conmigo. Un abrazo, que me están esperando por otro canal. Vale, un abrazo Elkin, y muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Qué honor. Gracias, mis profes. Algo, Freddy, todos, un abrazo, gracias. Bueno, un abrazo. Entonces, bueno, damos por terminado esto. Les agradezco que diligencien la asistencia. Solamente tengo acá 11 respuestas y vimos asistencia de más de 29 personas que entraban, salían, pero volvían y se reconectaban. Entonces... Mira, Mabel, ahí alguien está levantando la mano como para... Ay, como sí, para perdón. Bueno, Fundación Red, acá. Por favor, participa. Muy buenas noches, mi nombre es Sandra Franco. Un saludo para Mauricio Avellaneda y Gustavito Peña. Bueno, pocas veces he participado de estas actividades, hoy me pareció interesante el tema. Yo desde hace mucho ya no vivo en Bogotá y pues frente a lo que se hablaba de escenarios deportivos, yo creo que como administradores debemos tener en cuenta algo importante, y es que no es solo que no hayan escenarios, sino simplemente revisar cuál es la estadística a nivel nacional. Yo ya viviendo desde otro lugar, pues creo que debo también revisar el tema a nivel nacional, no enfocarnos solo en Bogotá, porque muchos que vivimos por fuera, pues también nos damos cuenta de otras realidades. Entonces, pasan estos sectores por la sabana de Cundinamarca, lo que decía el señor Elkin sobre La Calera. Nosotros debemos revisar cuál es la capacidad instalada, cuál es la capacidad de ocupación. Creo que dentro de la acción que hago como administradora deportiva, me parece muy importante que revisemos el tema de
qué tanto se están ocupando los escenarios de verdad, qué tanto es el presupuesto que se invierte en estos escenarios y sobre todo, qué tanto estamos acercando a las diferentes poblaciones hacia estos escenarios, porque la subutilización a nivel nacional es inmensa y el deterioro de los escenarios también y el poco presupuesto para su mantenimiento. Entonces, no es solo que falten parques, que no, que no se puedan acceder fácilmente, sino simplemente es cómo podemos nosotros como administradores deportivos llevar a nuestras poblaciones, gestionar este tipo de situaciones, de acercar más a nuestras poblaciones hacia estos escenarios. Desde mi experiencia, yo como administradora tuve que inclusive denunciar un hecho en mi zona donde vivo, porque iban a instalar un parque que sabía plenamente que no iba a ser utilizado. Entonces, gastar presupuestos donde no hay poblaciones, donde no hay una evidencia o unos antecedentes en la utilización de escenarios o que sea activamente deportiva la zona, pues no vale la pena hasta que nosotros no promovamos temas de actividad física, deporte, participación. Entonces, estos espacios de participación son importantes también para darnos cuenta de la importancia de estos aspectos en temas de ocupación de escenarios. Pues quería solamente hacer una apreciación de este tipo, me pareció muy interesante la charla de hoy y pues ya para despedirme, creo que la señal en este momento la mía no es muy buena, pero espero haya podido expresar lo que tenía como intención en este momento. Muchas gracias. Vale, pues te agradecemos muchísimo esa intervención. Creo que estos encuentros, ese es el propósito de estos encuentros, y es que podamos identificar temas investigativos que son importantes y que podemos ir adelantando desde los diferentes programas de administración o gestión deportiva. Entonces, por eso estamos haciendo estos webinars, porque vamos identificando, digamos, temas importantes y digamos que este tema es supremamente importante, el tema de la ocupación, cómo se administra, cómo se gestionan los recursos de los escenarios. Entonces, miren que ahí tenemos más tela de donde cortar, más investigación. Entonces, ese es el llamado a seguir construyendo, a que nos volvamos más rigurosos con el tema de la escritura. Desde nuestro sector tenemos mucho por hacer desde la investigación y creo yo que estos espacios nos enriquecen mucho más. Bueno, tenemos acá Escenarios de la Calera que levanta la mano también. Por favor, participa. ¿Qué tal, mi profe? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿cómo vas? Bien, bien, profe. Pues mira, yo soy el coordinador de los escenarios de acá al municipio de La Calera. Pues me gustaría también tocar un tema también que es muy álgido, que bueno, acá en La Calera nosotros carecemos de escenarios deportivos en cuanto a que sean públicos. Y pues como son públicos, acá la gente entra pues a dañar los escenarios, a no cuidarlos, y pues es muy berraco en este momento porque pues la administración no nos ha dado como ese rublo que nosotros necesitamos pues para realizar los mantenimientos como tal. Sí me gustaría seguir de pronto también aprendiendo un poquito más, porque ya los años que llevo administrando los escenarios, pues ya he recuperado varias cosas, lo hemos hecho, no lo he hecho yo solo, sino lo manejamos con los mismos docentes que pues tiene la oficina de deportes. Nosotros no solo como docentes nos dedicamos de pronto en pandemia solo a dictar clases virtualmente, sino a recuperar los escenarios deportivos pues que se estaban quedando quietos y obviamente pues se estaban dañando por el desuso. Entonces, pues nosotros a veces como organizadores, como coordinadores de los escenarios, también tenemos que involucrar a la misma población que nos colabore. Nosotros hemos hecho jornadas de rehabilitación en varios escenarios deportivos de acá al municipio y lo hemos hecho con la comunidad. Y pues hasta el momento nos ha salido todo súper bien, la comunidad muy colaboradora en varios sitios que hemos estado, pero aún así los que en la zona rural son los que son más conscientes en el uso de los escenarios y que cómo se tiene que recuperar y cómo lo podemos recuperar en conjunto con ellos.
En cambio, acá en lo que es en la zona urbana, solo piensan de pronto que como es público, pues lo vamos a dañar y lo vamos a tener cuando ellos quieran necesitarlo o cuando lo necesiten ya lo pueden utilizar ya. Nosotros somos un municipio casi ya de 36.000 habitantes. Tengo solo 2 escenarios para lo que son deportes en conjunto. Manejamos voleibol, manejamos microfútbol, manejamos baloncesto y pues tenemos una pista de patinaje nada más. Y pues en este momento en el municipio son 46 escenarios deportivos que tengo que administro yo. Son 18 parques infantiles que administro yo. Son parques biosaludables que también estamos manejando, que son 18 parques biosaludables, que a todo hay que meterle la mano, absolutamente a todo. Pero en este momento, donde nosotros con los docentes no fuéramos hecho la gestión de nosotros mismos, realizar esos mantenimientos, en este momento no tendríamos escenarios. Entonces, la cuestión es álgida y de pronto también si es de gestión que cada uno querer hacer las cosas y tener los escenarios pues para nuestros objetivos que son los chicos que estamos formando en este momento. Bueno, pues te Ahí, agradezco mucho por esa intervención. Dale. Mabel, ahí muy importante los planes de desarrollo en los municipios. Si en los planes de desarrollo no logramos incluir el tema de mantenimiento, de adecuación, De personal, porque de imagínate, personal, él o sea, administrando todos esos parques. esa importancia a nuestro sector, pues va a seguir siendo un sector que no es importante y le vamos a meter la plata a otra cosa donde podamos generar más cosas. Entonces se la metemos a vías, se la metemos a otras cosas donde nadie le hace tanta veeduría, pero efectivamente dejamos temas culturales y deportivos a un lado y nos estamos quedando con ese problema de los escenarios, el mantenimiento de nuestros escenarios deportivos. No solo pasa en La Calera, pasa en Bogotá, pasa en Ibagué, pasa en todos los municipios, porque no se está dejando dinero suficiente para el mantenimiento, adecuación y administración de estos escenarios. Por último, Mabel, yo estuve contigo en un evento de entrega de bicicletas en el Parque Las Flores de Madrid. Ese parque es un parque privado, sí, que se unieron varias organizaciones y están que lo regalan porque ya se están quedando sin fondos porque solo saque plata y nadie ayuda con el tema del mantenimiento. Entonces les tocó, son como una fundación y buscan un recurso y cobran creo que $1,000 para entrar al parque, pero pues la gente no los está pagando y prefieren irse a otro lado, entonces el escenario pues obviamente también se está perdiendo. Entonces lastimosamente la mala planeación de los escenarios no es solo planearlos para hacerlos, sino planearlos para mantenerlos, sostenerlos y administrarlos. Gracias, Mabel, de verdad. Bueno. Muy rico el espacio, espero volver por acá. Claro que sí, la idea es que sigamos haciendo estos espacios de construcción, que nos demos cuenta que se está necesitando que tengamos más educación en el tema ciudadano, en competencias ciudadanas, en temas de participación, digamos que no solamente participar para pelear, sino para también generar construcciones. Gustavo Adolfo Peña está levantando la mano. Bueno, te damos aquí la última intervención porque ya, mira, nos toca cerrar, nos pasamos de la hora, pero pues esto está muy chévere. Dale, Gustavo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Franci, perdón. Te voy manejando, entonces, como decía Sandra Franco, es una oportunidad, nunca había ingresado a este tipo de encuentros. De hecho, pues tuve algún vínculo con la CUN, de alguna manera como docente también. Soy administrador deportivo, trabajo en este momento en el sector público del Ministerio de Defensa. ¡Colega! Sí, colegas también, un tiempo allá, bastante. Y pues uno ve con preocupación el tema de los escenarios deportivos, no tanto porque no haya. Resulta que el mantenimiento de los mismos es lo que de alguna manera afecta los ingresos. Pues cuando yo pienso desde el sector público a poder atender a una población vulnerable, inmediatamente tengo que afectarlo económicamente. ¿Cómo lo tengo que hacer? Tengo que unirme a la empresa privada. Es indiscutible, estos escenarios deportivos donde se construyan van a requerir un mantenimiento permanente.
Y esto solo se hace de la mano de la empresa privada, porque con los aportes públicos va a ser casi imposible tenerlos. La cultura nuestra del colombiano promedio es que todo lo público es para acabarlo, lo hacemos con Transmilenio, lo hacemos Sí, muy con triste. diferentes espacios, no hay una cultura ciudadana. Somos un pueblo maleducado por cultura. ¿Por qué? Porque no hemos tenido de pronto las garantías políticas, no hemos tenido los gobernantes correspondientes, pero pretender que un escenario se mantenga solo es muy difícil. Hay que diversificar también, habrá que darle un porcentaje, 30, 40, 50% a una administración privada para que se puedan hacer eventos. El hoy Movistar Arena era más rentable teniéndolo operando para una iglesia que como escenario deportivo. Total, sí. ¿Sí? Entonces, las cajas de compensación de alguna manera ayudan, pero están destinadas específicamente a las personas que trabajan y tienen más de un salario mínimo, pero esto implica que si uno ve los costos de una caja de compensación para utilizar un escenario, una familia donde el papá y la mamá ganan el salario mínimo, no pueden. Es imposible poder ir 1 o 2 veces en el año y a usar una piscina. Y entonces la posibilidad de una escuela de formación que permita que sus hijos más adelante puedan llegar a pensar en alto rendimiento, que yo siempre he dicho, en Colombia el alto rendimiento es un aborto, es Eso no un existe. 1% de las probabilidades de que una persona pueda llegar al alto rendimiento, y depende en su gran mayoría de los aportes de empresa privada o de los padres. Tuve la oportunidad de conocer unos escenarios en Tauramena, Casanare, región donde el petróleo es el que manda, y uno encuentra escenarios deportivos casi que por barrio. Los están utilizando, mantienen, las mismas comunidades son las que se encargan de garantizar que los escenarios tengan el uso adecuado. Entonces pueden haber estructuras en 4 o 5 años que no han necesitado mayor mantenimiento, sino el preventivo. Y pues son cosas que uno puede empezar a apropiar, sobre todo para ciudades grandes como las nuestras, que cada vez más le quitan la oportunidad a las familias de poder tener un espacio de recreación y esparcimiento. Esta sería mi participación, agradecerles, y pues en una próxima oportunidad nos volveremos a encontrar. Vale, Gustavo, pues me encanta conocerte, me encanta escuchar esa experiencia, porque digamos que son experiencias, lo que decíamos, una cosa es solo Bogotá y otra cosa es lo que vamos viendo en otras partes del país, y creo yo que ese recogimiento de esas experiencias son las que van a hacer que nosotros podamos generar nuevas estrategias de mejora para nuestro sector y pues para enriquecer nuestra profesión, porque pues digamos que así seamos solo 1.500 en este momento, van a salir muchísimos más profesionales en administración deportiva, y qué bueno sería que podamos brindarles esas herramientas de conocimiento a los chicos para que se puedan mover de una mejor manera, mejor que lo que hemos hecho nosotros como profesionales, y que puedan abrirse esas puertas y que nuestro sector siga creciendo, porque yo veo que donde hay un administrador deportivo hay desarrollo, porque tenemos, digamos que el conocimiento y la capacidad para poder crear y poder hacer funcionar el sector. No sé, Freddy, despidámonos. Nada, muchísimas gracias a todos y todas. Espero estar en otra oportunidad. Profe de la Calera, cuando nos invita y charlamos. Llena la encuesta, porfa, de asistencia. A tomar agua panela allá arriba y hablar. Charlamos, sería genial. Y también los que quieran interactuar con nosotros, con muchísimo gusto, desde la agremiación, desde AGAT, estamos prestos a escucharlos y a mirar cómo creamos esas alianzas para poder seguir fortaleciendo el sector deporte. Claro que sí, mi profe Freddy, cuando quiera, acá invitadísimo acá a la carrera. Lo mismo mi profe Francis también, y a mis compañeros. O sea, acá somos de puertas abiertas, y pues acá hay muchas cosas que también pueden venir, lo que les había comentado. Lo hemos hecho en pocas palabras con las uñas, pero se ha hecho con el corazón, porque todo el trabajo que nosotros hagamos es para nuestros niños. Perfecto. Bueno, ahí les compartí nuevamente la asistencia al chat para que porfa la diligencien. Acá me aparece que solamente tuvimos 20 respuestas. Entonces, pues, para las personas que hicieron falta, que por favor la diligencien. Con eso tenemos sus datos.
y podemos seguir, digamos que en contacto con ustedes y podemos enviarles por correo electrónico los próximos eventos que tengamos en la CUN en compañía de la Asociación Gremial de Administradores Deportivos, que son los que nos han apoyado con este tema y con esta construcción de conocimiento. Les deseo una feliz noche y esperamos poderlos ver en el próximo webinar que se organice. Chao, Freddy, muchísimas gracias por tus aportes muy interesantes. Chao, Y gracias a muchísimas todos gracias. por asistir, a los estudiantes y a profes que ingresaron. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias.